Hola, vamos a entrar en esta nueva pastilla internacional a conocer un poco más sobre el contenido del régimen de responsabilidad internacional del cual venimos hablando. Teniendo en cuenta el segundo proyecto de artículos, el contenido normativo de este segundo proyecto de artículos, lo primero que debemos identificar es cuándo podemos decir que estamos frente a un hecho ilícito internacional, dado que nuestro primer recorrido nos lleva a considerar precisamente la responsabilidad de los estados y por hechos ilícitos. Es decir, nos vamos a limitar en este momento simplemente a observar qué ocurre cuando un estado comete un hecho ilícito. Lo primero que tenemos que señalar entonces, ya sabiendo cuando una entidad es un estado y cuál es la personalidad jurídica del estado, es cuando nos encontramos frente a ese hecho ilícito. Y lo que nos dice el segundo proyecto de artículos es que hay un hecho ilícito cuando un Estado se comporta, ya sea por acción o por omisión, de tal manera que ese comportamiento implica la violación de una norma internacional, ya sea que esta norma venga del derecho consuetudinario o del derecho convencional. Es decir, cuando un Estado actúa o deja de actuar cuando tenía la obligación de hacerlo, y esa actuación o esa omisión del Estado implica un comportamiento que quiebra un comportamiento mandado por el derecho internacional a través de una norma convencional o consuetudinaria, entonces decimos que se ha producido un hecho ilícito internacional. Producido el hecho ilícito internacional, nos queda un segundo elemento fundamental, que es cómo podemos atribuir ese hecho ilícito al comportamiento del Estado. El Estado, ya sabemos, es un ente abstracto y de alguna manera hay que crear un nexo entre el hecho ilícito y el propio Estado como el autor de ese hecho ilícito. También en este tema entra a decir lo propio el régimen de responsabilidad internacional. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que un comportamiento es imputable a un Estado cuando ha sido realizado por órganos del Estado. Y aquí es independiente que se trate del Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Es decir, un Estado puede cometer un hecho ilícito por una acción de cualquiera de sus ministros, su presidente o su vicepresidente, puede cometer un ilícito por la acción del Ejecutivo, por la acción del legislativo, por ejemplo, aprobando una norma que es contraria a una obligación internacional, e incluso a través de una sentencia de una corte, cuando da una solución a un problema que es contrario a una norma de derecho internacional. Esto ha pasado en la Argentina hace no mucho tiempo, ahora quizá pueda reinterpretarse y reentenderse lo grave que es que la Corte Suprema de Justicia hace poco tiempo haya señalado que no tiene la obligación de respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando existe un tratado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que cuando la Corte Internacional toma una decisión, las jurisdicciones nacionales tienen que seguir esa decisión y aplicar derecho tal cual ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando la Corte dice yo no voy a seguir el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia, no voy a seguir el fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede estar cometiendo un ilícito internacional. Ahora, hay más casos en los que un comportamiento es atribuible al Estado. Cuando, bueno, ya vimos que para el derecho internacional el Estado es una unidad, pero internamente el Estado puede organizarse políticamente como quiere. Cuando es una entidad territorial interior a ese Estado la que comete el ilícito internacional, la que realiza el comportamiento contrario a la norma, también es imputable al Estado como un todo. En el caso de la Argentina, por ejemplo, un ilícito internacional cometido por un gobernador de una provincia, un poder ejecutivo, un poder legislativo también y un poder judicial también, que sean provinciales, es imputable al Estado Nacional. Un tercer caso es el de las entidades que ejercen competencias territoriales. Y aquí pueden ser entidades meramente públicas o entidades público-privadas. Se trata en general de empresas
o similares a empresas que ejercen competencias que son propias del poder público. Por ejemplo, en el caso de la Argentina tenemos el caso de empresas público-privadas que se crean para la gestión de puertos. Y la gestión de puertos que tiene que ver con qué naves pueden ingresar al mar que pueden traer al territorio argentino, todo lo que tenga que ver con inspección, son asuntos internacionales. Y por lo tanto, la acción de esa empresa semipública que hace gestión de puertos, también, si a través de ella se comete un ilícito internacional, puede ser imputable al Estado. Y hay otros casos que son un poco más complejos que estos que estamos mencionando. Por ejemplo, el de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado. Supongamos que ante una situación de emergencia en una municipalidad no tenemos intendente, fallece el intendente y una persona toma su lugar durante la situación de emergencia. Esa persona está ejerciendo competencias públicas, por lo tanto, lo que haga, aun ser formalmente quien tiene la responsabilidad de hacerlo por ejercer ese liderazgo, ya se convierte entonces su comportamiento en un comportamiento que puede ser atribuible al Estado. Y otros casos son todavía un poco más complejos. ¿Qué pasa cuando un funcionario del Estado actúa lo que llamamos ultravires? Es decir, ¿qué pasa cuando actúa más allá de las competencias que tiene asignadas por el orden interno jurídico de un país? ¿Qué pasa cuando se excede en sus competencias? La primera respuesta lógica parecería ser que si actúa en exceso de competencias no puede estar obligando al Estado. Sin embargo, esto traería un problema muy serio para el derecho internacional, porque los estados dirían que ninguno de sus funcionarios tiene competencias para violar el derecho internacional y que la orden que existe para todos sus funcionarios es la de ser respetuosos del derecho internacional. Con lo cual, todo comportamiento del Estado contrario a una norma aparecería como un comportamiento ultravires en exceso de funciones y no habría forma de imputarle ningún comportamiento al Estado. Por lo tanto, el derecho internacional tiene decidido que un comportamiento en exceso de funciones por una persona que normalmente tiene la capacidad de obligar al Estado también se considera imputable a ese Estado. Luego tenemos situaciones como las de un órgano de un Estado A que por algún motivo está en el territorio del Estado B y que comete un ilícito internacional. Esto pasa, por ejemplo, vamos a poder ver esta situación en el marco actual, cuando un país envía un grupo para encargarse ya sea de la construcción de un hospital, ya sea de el respaldo médico a el país en el que va a actuar. Si esta entidad que pertenece a un Estado pero que está en otro comete un ilícito internacional, ¿a quién es imputable? Bueno, la regla es un poco compleja, pero digamos, para simplificarla, que depende de quién haya dado la orden, depende de quién tenga el control efectivo sobre el trabajo que realiza esa entidad del Estado A que esté en el Estado B. Si el control efectivo se guía en cabeza del Estado A, entonces el responsable será el Estado A. Pero si el Estado cedió o traspasó ese órgano, esa entidad y también la capacidad de darle órdenes, de tomar decisiones sobre ese grupo al Estado B, entonces el responsable va a ser el Estado B, es decir, el Estado donde están actuando. La variable aquí, para simplificarla, es quién tenía la capacidad efectiva de dar la orden que, una vez realizada, resulta en un comportamiento que viola el derecho internacional. Y un caso muy particular es el de los movimientos insurreccionales. Esto es, movimientos normalmente armados que buscan hacerse del poder. ¿Son los estados responsables por los ilícitos que cometan esos movimientos? Bueno, y aquí la regla es muy simple. Depende. Si el movimiento fracasa, no. Y tendremos otro problema que ya veremos más adelante. Pero si el movimiento triunfa y se queda con el Estado, entonces la responsabilidad se retrotrae y ese movimiento insurreccional que ha tomado ahora el control del Estado hace que el Estado sea responsable por los ilícitos que cometió cuando era movimiento insurreccional. Estas son las normas principales que hacen a la responsabilidad internacional o a la imputación de la responsabilidad internacional. Y antes de terminar esta parte, señalemos que
los dos elementos que hemos marcado, uno, la violación de la norma, dos, la posibilidad de imputar el comportamiento de violación de la norma a un Estado, son los dos elementos que requiere la conformación de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos. El elemento objetivo, el quiebre de la norma, y el elemento subjetivo, la capacidad de que la norma sea imputable a un Estado en particular.